Hubo un boxeador en México que nunca perdió. Nunca. Ni una sola vez. Ni como amateur ni como profesional. Ni por nocaut, ni por decisión, ni por descalificación, ni por nada. Subió al ring 52 veces como profesional y las 52 veces bajó sin que nadie pudiera decir que le ganó. Ganó 51 peleas y empató una. 0 derrotas. Un récord que supera al de Floyd Mayweather, que terminó con 50 victorias y 0 derrotas, pero que tuvo ese empate de menos. Un récord que lo convierte matemáticamente en el boxeador invicto más perfecto de la era moderna. Y sin embargo, si hoy sales a la calle y le preguntas a 10 mexicanos ¿quién fue Finito López?, probablemente 7 de 10 no sepan de quién les estás hablando. Su nombre era Ricardo López Nava. Le decían El Finito. Y durante los años 90, mientras Julio César Chávez llenaba los titulares, mientras Oscar de la Hoya se convertía en superestrella, mientras el boxeo mexicano vivía su época dorada con nombres que todo el mundo conocía, Finito López peleaba en las sombras, en divisiones que la televisión no quería transmitir, en categorías que los promotores no querían vender, en pesos tan pequeños que la gente pensaba que esos hombres no pegaban de verdad. Y ahí, en esa oscuridad, en ese rincón del boxeo que nadie volteaba a ver, Ricardo López Nava construyó una carrera que por números puros, por perfección técnica, por dominio absoluto de su división, no tiene igual en la historia del boxeo mexicano. 51 victorias, 38 knockouts, 1 empate, 0 derrotas. Campeón mundial de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Campeón mundial minimosca de la Federación Internacional de Boxeo. 21 defensas consecutivas de su título de peso mínimo. 21. Un récord que entró al libro Guinness. Más de 12 años sin que nadie lo tirara a la lona. 4 veces nombrado el mejor boxeador libra por libra del mundo por The Ring Magazine. 4 veces. El mejor del mundo sin importar la categoría. Por encima de todos. Y cuando finalmente se retiró, se hizo exámenes cerebrales para comprobar que no tenía daño alguno en la cabeza. Y salió limpio. Un boxeador profesional que peleó durante 17 años y que se fue sin una sola derrota y sin un solo daño cerebral. Eso no es un récord. Es un milagro. Pero la vida después del ring no fue el cuento de hadas que una carrera perfecta debería garantizar. Porque cuando Finito López colgó los guantes, el mundo del boxeo le dio la espalda con la misma indiferencia con la que lo había tratado durante toda su carrera. Los reflectores que nunca lo iluminaron cuando era campeón, tampoco lo iluminaron cuando se retiró. Se convirtió en un fantasma del deporte. Un nombre en una estadística que nadie leía. Un récord perfecto que nadie celebraba. Y mientras boxeadores con récords inferiores al suyo aparecían en televisión, en revistas, en comerciales, Finito López desaparecía de la vista pública como si nunca hubiera existido. Y entonces, en 2025, cuando parecía que la historia de Finito López iba a terminar como tantas otras historias de campeones olvidados, vino un golpe que nadie vio venir. Un golpe que no llegó de un rival en el ring. Llegó de adentro de su propio cuerpo. Un diagnóstico que helaría la sangre de cualquier ser humano. Mieloma múltiple. Cáncer en los huesos. El hombre que nunca fue derrotado por ningún boxeador sobre la tierra, ahora tenía que pelear contra algo que no se ve, que no se esquiva, que no se noquea con un derechazo. Hoy te voy a contar la historia completa de Finito López. Desde las tardes de sábado viendo peleas con su padre en Tacubaya. Desde el gimnasio del Cuyo Hernández, donde se forjaron los campeones más grandes de México. Desde la noche en Tokio, donde se coronó como el primer mexicano en ganar un título mundial de peso mínimo. Desde las 21 defensas que lo pusieron en el libro Guinness. Desde la pelea con Rosendo Álvarez, que por poco le arruina el invicto. Desde el retiro donde colgó los guantes frente a un Cristo mientras su hijo de 9 años lo miraba. Y desde el diagnóstico de cáncer que lo puso en silla de ruedas, hasta la frase que dijo cuando le ganó esa pelea también. Gracias a Dios, y a base de esfuerzo, ya gané también esta batalla. Y todo empieza en una colonia al poniente de la Ciudad de México donde un niño de 7 años se enamoró del boxeo viendo la televisión un sábado por la noche. Ricardo López Nava nació el 25 de julio de 1966. Creció en la colonia Tacubaya, en el poniente de la Ciudad de México, un barrio popular donde las calles olían a comida de puesto,
donde los niños jugaban fútbol entre los coches estacionados y donde los sábados por la noche las familias se reunían frente al televisor para ver las funciones de boxeo que transmitía Televisa. En esa época, los sábados de box eran un evento nacional. México entero se sentaba a ver peleas, desde el abuelo hasta el nieto, desde el obrero hasta el empresario. El boxeo era el gran igualador social, y en la casa de los López Nava, la tradición se cumplía cada sábado sin excepción. Ricardo veía las peleas con su padre. Se sentaban juntos frente al televisor y el niño observaba fascinado cómo esos hombres se subían a un cuadrilátero y se enfrentaban con todo lo que tenían. Su ídolo era José Ángel el Mantequilla Nápoles, el cubano mexicano que dominó el peso welter en los años 70 con una elegancia y una técnica que parecían de otro planeta. El Mantequilla no era un peleador tosco, era un artista. Cada movimiento era preciso, cada golpe era calculado, cada esquiva era una obra de ingeniería corporal. Y el niño Ricardo, sentado frente al televisor, absorbía todo eso como una esponja. No lo sabía todavía, pero estaba recibiendo su primera lección de boxeo sin ponerse un solo guante. A los 7 años, Ricardo ya sabía lo que quería hacer. Quería ser boxeador. Quería ser como el Mantequilla. Quería subirse a un ring y hacer lo que esos hombres hacían los sábados por la noche. Su padre lo inscribió en un gimnasio de boxeo en Tacubaya. Y el primer día, sin experiencia, sin técnica, sin nada más que las ganas, Ricardo se atrevió a hacer un sparring con uno de los integrantes del gimnasio. Se subió al ring contra un tipo que llevaba meses entrenando y se puso a tirar golpes como si supiera lo que estaba haciendo. No sabía, pero tenía algo que no se enseña: instinto, reflejos naturales y una voluntad de competir que era más grande que su cuerpo. Porque Ricardo López Nava no era un hombre grande. Medía 1.65 metros. Y en su peso de pelea apenas superaba los 48 kilos. Era diminuto. Era tan pequeño que el apodo se puso solo, Finito, porque parecía que se iba a romper, que cualquier golpe fuerte lo iba a partir en dos, que no podía ser boxeador porque no tenía el cuerpo para hacerlo. Y esas dudas lo acompañaron durante años. La gente lo miraba y no podía creer que ese hombre tan chiquito fuera capaz de noquear a alguien. Pero lo era, y cuando conectaba, el otro se iba al suelo sin entender cómo un tipo de 48 kilos podía generar esa cantidad de daño. Y entonces llegó a su vida el hombre que iba a convertirlo en leyenda. Arturo El Cuyo Hernández, el mismo entrenador que había formado a Rubén Olivares, a Carlos Zárate, a Lupe Pintor. El hombre que sabía fabricar campeones como otros saben fabricar muebles. Cuando El Cuyo vio a Ricardo López entrenar, reconoció algo que llevaba décadas buscando: un boxeador perfecto. No perfecto en el sentido de que no cometiera errores, perfecto en el sentido de que su cuerpo, su mente y su instinto estaban alineados de una manera que solo aparece una vez en una generación. Y El Cuyo se dedicó a pulir esa perfección con la paciencia de un relojero que ajusta un mecanismo hasta que funciona sin un solo defecto. Y lo que salió de ese gimnasio fue exactamente eso: un mecanismo sin defectos. Un boxeador que peleaba como si tuviera un algoritmo adentro que calculaba cada movimiento antes de ejecutarlo. Un hombre que no desperdiciaba un solo golpe, que no hacía un solo movimiento innecesario, que no dejaba un solo hueco en su guardia. La perfección hecha puños. Y esa perfección estaba a punto de demostrarse al mundo en un lugar que nadie esperaba. Del otro lado del planeta, en un salón de peleas en Tokio donde un japonés invicto lo estaba esperando. El 20 de enero de 1985, Ricardo Finito López subió por primera vez a un ring como profesional. Tenía 18 años, 1.65 metros de estatura, 48 kilos de peso, un cuerpo que parecía diseñado para cualquier cosa menos para pelear. Y ganó, y siguió ganando, y ganó otra vez, y otra, sin parar, sin tropezar, sin que nadie pudiera decir que le había visto la espalda en la lona. Pero aquí hay algo que diferencia a Finito López de todos los demás boxeadores mexicanos que hemos contado en este canal. Los otros llegaban al profesionalismo con hambre de gloria, con sueños de cinturones y millones. Finito llegó con algo diferente: hambre de perfección. No quería simplemente ganar. Quería ganar sin que lo tocaran. Quería ganar sin recibir golpes.
Quería ganar convirtiendo cada pelea en una exhibición de técnica tan limpia, tan precisa, tan quirúrgica, que el rival se fuera del ring sin entender qué había pasado. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pelea tras pelea, Finito López fue demostrando que había algo distinto en él. No era el noqueador brutal que tiraba bombazos desde la primera campana como Pipino Cuevas. No era el guerrero que se fajaba en guerras de trinchera como Julio César Chávez. No era el showman que hacía maromas y se vestía de novia como el maromero Páez. Finito era otra cosa. Era un cirujano. Un hombre que entraba al ring con un bisturí invisible y que iba cortando al rival poco a poco, con golpes tan precisos que parecían medidos con regla, con movimientos defensivos tan elegantes que los golpes del contrario pasaban a centímetros de su cara sin conectar. El Cuyo Hernández le había enseñado 3 cosas que Finito convirtió en los pilares de toda su carrera. Primero, disciplina. Segundo, que las drogas destruyen. Y tercero, que el boxeo se gana con la cabeza, no con los puños. Esas 3 lecciones, tan simples en apariencia, fueron la diferencia entre Finito López y todos los demás. Porque mientras otros campeones mexicanos se perdían en las fiestas, en el alcohol, en la cocaína, en los excesos que venían con la fama, Finito vivía como un monje. Entrenaba todos los días sin excepción. Comía lo que tenía que comer. Dormía lo que tenía que dormir. No fumaba, no bebía, no consumía ninguna sustancia. Su cuerpo era su templo y lo trataba con un respeto que en el mundo del boxeo mexicano era casi una anomalía. Se inspiraba viendo las películas de Rocky antes de cada pelea. Se ponía frente al televisor, veía a Stallone correr por las calles de Filadelfia y subir las escaleras del museo, y usaba esa imagen como combustible emocional para su propio entrenamiento. Era un romántico del boxeo en un deporte de cínicos. Las victorias se fueron acumulando. 5, 10, 15, 20 peleas ganadas sin una sola derrota. El récord amateur de Finito también había sido perfecto. Nunca perdió una pelea de amateur. Eso significa que desde que se puso unos guantes por primera vez, hasta el día que se los quitó para siempre, Ricardo López Nava jamás supo lo que se sentía perder. Jamás, en toda su vida, nunca escuchó que el anunciador dijera el nombre de otro como ganador. Nunca caminó de regreso a su esquina con la cabeza baja. Nunca tuvo que enfrentar el silencio de un vestidor después de una derrota. Esa experiencia, la del fracaso, que es la que forma a la mayoría de los seres humanos, que es la que te enseña a levantarte, que es la que te da perspectiva, Finito nunca la vivió. Y eso es tan impresionante como aterrador. Pero las victorias de Finito, en sus primeros años, pasaban desapercibidas para el gran público mexicano. Y la razón era una sola: su peso. Finito peleaba en la categoría de peso mínimo, también conocida como peso paja, la división más pequeña del boxeo. 105 libras, 48 kilos. Los hombres que pelean en esa categoría son tan ligeros que la gente los mira con una mezcla de curiosidad y condescendencia. No los toman en serio, piensan que no pegan, piensan que sus peleas son como peleas de niños, piensan que el boxeo de verdad empieza en los pesos medianos para arriba. Y esa percepción, tan injusta como extendida, fue la maldición que persiguió a Finito López durante toda su carrera. Porque mientras Julio César Chávez llenaba el Estadio Azteca con 132,000 personas y salía en la portada de todas las revistas deportivas del continente, Finito López peleaba en arenas pequeñas frente a unos cientos de espectadores que sabían de boxeo de verdad, pero que no bastaban para generar la atención mediática que su talento merecía. Los promotores no querían invertir en peleas de peso mínimo porque no vendían boletos masivos. Las televisoras no querían transmitir peleas de peso mínimo porque no generaban rating. Los patrocinadores no querían poner su logo en pantalones de peso mínimo porque nadie los iba a ver. Era un círculo vicioso que condenaba a los mejores peleadores de las divisiones pequeñas a la invisibilidad. Y Finito era el más invisible de todos los invisibles. El mejor boxeador que nadie veía. El campeón que peleaba en la oscuridad. El hombre perfecto que nadie conocía. Pero dentro de esa oscuridad, Finito estaba a punto de hacer algo que lo pondría en el mapa mundial, aunque el público mexicano no se diera cuenta. Porque el 25 de octubre de 1990, Ricardo Finito López
tomó un avión y se fue al otro lado del mundo. Destino: Tokio, Japón. Misión: quitarle el campeonato mundial de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo al japonés Hideyuki Ohashi. Y ahí, en el Korakuen Hall, el templo del boxeo en Japón, en territorio enemigo, con un público que rugía a favor de su rival, Finito iba a protagonizar una de las hazañas más impresionantes y menos conocidas del boxeo mexicano. Ohashi era el campeón, era japonés, estaba en su casa, tenía al público de su lado, tenía la experiencia de haber defendido su título en varias ocasiones, y los expertos le daban la ventaja porque conocía el ring, conocía la presión, conocía lo que significaba pelear por un cinturón mundial frente a tu propia gente. Finito era el retador. El mexicano desconocido que había cruzado medio mundo para intentar lo que nadie le daba oportunidad de lograr. Pero los expertos no sabían lo que el Cuyo Hernández sabía, no sabían lo que los sparrings de Finito sabían, no sabían lo que los pocos aficionados que habían visto pelear a ese hombrecito de 48 kilos sabían, que Finito López no era un boxeador, era una máquina de precisión que no fallaba. La pelea duró 5 rounds. 5 rounds de exhibición donde Finito desarmó a Ohashi con una técnica tan superior que el japonés parecía un aficionado peleando contra un profesional. Los golpes de Finito llegaban desde todos los ángulos. Jabs largos que encontraban la cara de Ohashi antes de que pudiera reaccionar. Ganchos cortos al hígado que lo iban doblando poco a poco. Rectas de derecha que pasaban por encima de la guardia como si la guardia no existiera. En el 5º round, Finito conectó una combinación que mandó a Ohashi a la lona sin posibilidad de levantarse. Knockout. Nuevo campeón mundial. El primer mexicano en la historia en ganar un campeonato mundial de peso mínimo. Finito cayó de rodillas en el centro del ring del Korakuen Hall. No hizo maromas, no bailó, no gritó. Se arrodilló y lloró. Lloró como un niño que acaba de cumplir el sueño que había tenido desde que se sentaba frente al televisor con su padre a ver las peleas del Mantequilla Nápoles. Lloró como un hombre que sabe que acaba de hacer algo que nadie puede quitarle. Y en ese momento, en ese salón de Tokio, nació la leyenda de Finito López. Una leyenda que iba a durar 11 años más y que iba a producir un récord de defensas que el boxeo mundial no había visto nunca. Porque a partir de esa noche en Tokio, Finito López empezó a defender su título con una frecuencia y una contundencia que desafiaban toda lógica. Una defensa, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 18, 21. 21 defensas consecutivas del título de peso mínimo del CMB. Todas ganadas, la mayoría por nocaut. Algunas por decisión unánime tan claras que los jueces ni siquiera necesitaban discutir. Ese récord de 21 defensas consecutivas entró al libro Guinness y lo colocó entre los campeones más dominantes que cualquier división del boxeo haya tenido en toda la historia. Los rivales que enfrentó durante esas 21 defensas no eran peleadores de relleno, eran los mejores que el peso mínimo tenía para ofrecer en todo el planeta. Japoneses feroces como Kyung-Jun Lee y Kimio Hirano, que venían con récords impresionantes y con la disciplina marcial que caracteriza al boxeo asiático. Filipinos valientes como Alex Sánchez y Ala Villamor, que tiraban golpes desde el primer segundo hasta el último sin pedir tregua. Coreanos técnicos como Kwang Soo-oh, que intentaban contrarrestar la perfección de Finito con su propia perfección. Y todos terminaron igual, derrotados. Algunos noqueados. Otros superados por puntos de manera tan aplastante que la decisión era una formalidad, pero todos derrotados, sin excepción, sin que Finito tuviera que recurrir a trampas, a golpes bajos, a tácticas sucias. Ganaba limpio, ganaba con técnica. Ganaba con la inteligencia de un ajedrecista que ve 5 movimientos por delante de su oponente. La revista The Ring Magazine, la Biblia del boxeo mundial, lo colocó entre los 5 mejores peleadores libra por libra del mundo en múltiples ocasiones durante los años 90. En 1995 llegó a estar en el puesto número 3, solo detrás de Pernell Whitaker y Roy Jones Jr., 2 hombres que peleaban en divisiones mucho más grandes y mucho más visibles. 4 veces fue nombrado el número 1 libra por libra del planeta, el mejor del mundo sin importar la categoría. Y eso
Viniendo de un hombre de 48 kilos que peleaba en una división que nadie transmitía, era un reconocimiento que decía más sobre su talento que cualquier cinturón. Pero mientras los expertos lo reconocían como uno de los más grandes de su generación, el público mexicano seguía sin saber quién era. Las peleas de Finito no se transmitían en horario estelar, no aparecían en las secciones deportivas de los noticieros, no generaban la histeria colectiva que generaban las peleas de Chávez, o las de Barrera, o las de Morales. Finito López era el mejor boxeador que México no veía. Y esa injusticia, esa invisibilidad crónica, fue la sombra que acompañó cada uno de sus triunfos durante 11 años. Y entonces llegó la pelea que por poco rompe la perfección. La pelea que estuvo a un pelo de acabar con el invicto. La pelea que hasta el día de hoy genera debate entre los expertos del boxeo. Y esa pelea tiene un nombre que todavía le quita el sueño a los fanáticos de Finito López: Rosendo Álvarez. El 7 de marzo de 1998. Plaza México, la plaza de toros más grande del mundo, convertida en arena de boxeo, para una noche que iba a ser histórica por razones que nadie anticipaba. Finito López ponía en juego su invicto de 46 peleas sin derrota y su cinturón mundial de peso mínimo del CMB contra un nicaragüense de 24 años que venía con hambre, con técnica y con la convicción absoluta de que esa noche iba a acabar con la leyenda del mexicano invicto. Su nombre era Rosendo el Búfalo Álvarez. Y lo que pasó esa noche en la Plaza México dividió al boxeo mexicano en dos bandos que hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo. Álvarez no era un rival más. No era uno de esos japoneses disciplinados, ni uno de esos coreanos técnicos que Finito había despachado durante 8 años de defensas exitosas. Álvarez era otra cosa. Era un peleador centroamericano con una zurda peligrosa, con una presión constante que no te dejaba pensar, con una valentía que rayaba en la locura y con un plan de pelea diseñado específicamente para neutralizar todo lo que Finito hacía bien. Y el plan funcionó. Funcionó mucho mejor de lo que cualquiera esperaba. Desde el primer round, Álvarez hizo algo que casi nadie había logrado en 46 peleas profesionales: incomodar a Finito López. Se le metía por dentro, le quitaba la distancia que el mexicano necesitaba para usar su jab, le tiraba golpes desde ángulos que Finito no estaba acostumbrado a ver. La zurda de Álvarez era un problema constante. Llegaba desde el lado opuesto al que Finito había entrenado toda su vida para defender. Y round tras round, el nicaragüense fue sumando puntos, fue sumando golpes, fue sumando una ventaja que los expertos de ringside veían con claridad, aunque el público mexicano se negara a aceptarlo. La pelea se fue a los 12 rounds. No hubo knockout, no hubo caída. Fue una guerra táctica donde los dos hombres dieron todo lo que tenían, y donde la diferencia, si la había, era tan mínima que dependía del ángulo desde donde la vieras. Cuando sonó la campana final, Álvarez levantó los brazos convencido de que había ganado. Su esquina celebraba. Los periodistas nicaragüenses que habían viajado a la Ciudad de México gritaban de emoción. Y entonces llegó la decisión de los jueces. Empate. Decisión dividida que terminó en empate. Un juez vio a Finito ganando por 4 puntos. Otro juez vio a Álvarez ganando por 3. Y el tercero los vio empatados. El resultado oficial: empate. El invicto de Finito sobrevivía por un hilo. Por la tarjeta de un juez que vio la pelea diferente a lo que muchos expertos vieron. Porque la verdad es que la mayoría de los analistas, los periodistas especializados, los exboxeadores que estaban en ringside esa noche, consideraron que Álvarez había ganado la pelea, que el empate fue un regalo, que el invicto de Finito López se salvó no por sus puños, sino por la generosidad de un juez. La controversia fue enorme. Nicaragua protestó formalmente. La prensa internacional señaló que Álvarez había sido robado, y Finito, que durante toda su carrera había ganado de manera tan clara que nunca hubo espacio para la duda, de repente tenía una mancha en su récord, no una derrota. Un empate, pero un empate que sabía a derrota para muchos, un empate que le quitaba el brillo a la perfección que había construido durante 13 años. Pero Finito López hizo lo que hacen los campeones de verdad cuando el mundo duda de ellos: pidió la revancha. No huyó de Álvarez, no buscó excusas. No evitó al nicaragüense como hacen tantos campeones que después de una pelea difícil
buscan rivales más cómodos para recuperar la confianza. Finito quería a Álvarez otra vez. Quería demostrar que el empate había sido una anomalía, un mal día, un tropiezo en un camino de perfección que no iba a desviarse por un solo resultado. La revancha se programó para el 13 de noviembre de 1999, en el MGM Grand de Las Vegas, y esta vez Finito llegó preparado para todo lo que Álvarez pudiera traer. Había estudiado cada segundo de la primera pelea, había analizado cada movimiento de la zurda del nicaragüense. Había trabajado con el Cuyo Hernández en ajustes específicos para neutralizar la presión y los ángulos que le habían dado problemas. Y cuando sonó la campana, el Finito que subió al ring era una versión mejorada del que había empatado 20 meses antes. La pelea fue otra guerra. Álvarez volvió a presionar, volvió a meterse por dentro, volvió a intentar la misma estrategia que casi le había dado la victoria la primera vez. Pero Finito ahora tenía las respuestas. Contragolpeaba con una precisión que le desarmaba los ataques al nicaragüense. Usaba el movimiento lateral para quitarse de la línea de fuego, y cuando encontraba la apertura, conectaba combinaciones cortas que iban acumulando daño. En el octavo round, después de una ráfaga de golpes que dejó a Álvarez contra las cuerdas sin posibilidad de defenderse, el árbitro detuvo la pelea. Nocaut técnico para Finito López. El empate estaba vengado, la perfección restaurada. Hubo una tercera pelea entre ambos, el 17 de marzo de 2001, otra vez en Las Vegas, y Finito volvió a ganar, esta vez por decisión unánime en 12 rounds. 3 peleas contra el mismo hombre, un empate y 2 victorias. La trilogía contra Rosendo Álvarez fue la prueba definitiva de que Finito López no solo era un boxeador perfecto cuando todo salía bien, también era un boxeador perfecto cuando las cosas se complicaban. Cuando el rival encontraba la manera de incomodarlo, Finito encontraba la manera de ajustar, de aprender, de evolucionar y de ganar. Pero esa trilogía puso sobre la mesa otra controversia que persiguió a Finito durante toda su carrera y que sigue generando debate hasta el día de hoy. La pelea que nunca fue. La pelea que todo México quería ver y que jamás se concretó. La pelea contra Humberto La Chiquita González. Porque mientras Finito López dominaba el peso mínimo del CMB con un dominio absoluto, del otro lado del espectro había otro mexicano que estaba haciendo lo mismo, pero con otro cinturón. Humberto González, al que le decían La Chiquita, era campeón mundial minimosca del CMB y de la AMB. Era otro peleador excepcional de las divisiones pequeñas. Otro mexicano que peleaba en la invisibilidad de los pesos bajos con un talento que merecía estar en los reflectores grandes. Y la lógica decía que esos dos hombres, los dos mejores peleadores de México en las divisiones pequeñas, los dos mejores del mundo en sus respectivas categorías, tenían que enfrentarse. Pero la pelea nunca se hizo. Nunca. A pesar de que los fanáticos la pedían. A pesar de que la prensa la exigía. A pesar de que habría sido una de las noches más grandes del boxeo mexicano si se hubiera concretado. Las razones nunca quedaron del todo claras. Había problemas de peso, porque peleaban en categorías ligeramente diferentes. Había problemas de promotores, porque los intereses económicos no cuadraban. Había problemas de ego, porque ninguno de los dos quería arriesgar su invicto contra el otro sin la certeza de ganar. Y había problemas del sistema, porque la industria del boxeo mexicano no supo capitalizar una rivalidad que habría generado millones si alguien hubiera tenido la visión de organizarla. La pelea que nunca fue, se convirtió en uno de los grandes ¿qué hubiera pasado? Del boxeo mexicano. Y para Finito, esa pelea fantasma fue una espina que se le quedó clavada para siempre. Porque él sabía, y lo dijo públicamente en varias ocasiones, que habría ganado. Que La Chiquita González era un gran peleador, pero que él era mejor. Que si se hubieran enfrentado, el resultado habría confirmado lo que los números ya decían, que Finito López era el mejor peleador que México tenía en cualquier división, grande o pequeña. Pero la oportunidad se fue. Se fue como se van tantas cosas en el boxeo. Por dinero, por política, por miedos que nadie admite en voz alta. Y Finito se quedó con la certeza de que su legado tendría siempre ese hueco. Esa pelea que faltó. Esa pregunta sin respuesta. Ese combate que habría sido épico y que el mundo del boxeo mexicano dejó morir antes de que naciera. Después de cerrar la trilogía con Álvarez,
Finito tomó una decisión que pocos campeones tienen el valor de tomar: subir de categoría. Dejó el peso mínimo donde había sido rey durante 11 años y se movió al peso minimosca, una categoría ligeramente más pesada que le exigía enfrentar a rivales más grandes y más fuertes. La razón era simple: ya no quedaba nadie en peso mínimo que pudiera darle pelea. Había noqueado o superado a todos los que existían. La división estaba vacía de retadores. Y Finito, fiel a su naturaleza perfeccionista, prefería subir de peso y enfrentar nuevos desafíos antes que seguir peleando contra rivales inferiores que no le servían de nada. El 29 de septiembre de 2001, en el Mandalay Bay de Las Vegas, Finito se enfrentó a Will Grigsby por el título minimosca de la Federación Internacional de Boxeo, y lo ganó, por decisión unánime, sin drama, sin suspenso, con la misma perfección clínica que lo había caracterizado durante 17 años. Era campeón del mundo en una segunda división, y ahí defendió 2 veces más, contra el tailandés Ratanapol Sor Borapin y contra el sudafricano Solani Petelo, antes de tomar la decisión que iba a cerrar el capítulo más perfecto de la historia del boxeo mexicano. El 21 de septiembre de 2001, cuando noqueó a Solani Petelo en el 8º round, Finito López ya sabía que esa era su última pelea. Lo había decidido antes de subirse al ring. Iba a pelear una última vez, iba a ganar una última vez, y se iba a ir, sin derrotas, sin daños cerebrales, sin deberle nada a nadie. Se iba a ir como ningún boxeador en la historia de México se había ido jamás, invicto, limpio, perfecto. Y lo que hizo en su ceremonia de retiro más de un año después es algo que te quiebra por dentro cuando lo escuchas. El 28 de noviembre de 2002, Ciudad de México. Una reunión privada con colegas, amigos, familia y prensa deportiva, sin grandes escenarios, sin arenas llenas, sin fuegos artificiales ni pantallas gigantes. Así se despidió el boxeador más perfecto que ha dado México, en una sala, rodeado de la gente que lo conocía de verdad, no de los miles que nunca lo vieron pelear. Finito López llegó a esa reunión con la decisión tomada. Llevaba más de un año sin pelear, desde la noche que noqueó a Solani Petelo en Las Vegas. No necesitaba una última pelea dramática para confirmar lo que ya sabía el mundo entero. No necesitaba un homenaje en una arena llena para sentirse valorado. Necesitaba algo mucho más simple. Necesitaba cerrar la puerta. Necesitaba decir adiós de la manera más honesta y más limpia posible. Y eso fue exactamente lo que hizo. Frente a todos los presentes, Finito habló con la misma serenidad que mostraba arriba del ring. Dijo una frase que se quedó grabada en la historia del boxeo mexicano como un tatuaje: mi vida ha sido el boxeo y mi adiós es definitivo. 9 palabras, sin adornos, sin drama, sin la promesa de un regreso que nunca va a llegar y que los boxeadores siempre hacen para mantener viva la ilusión de que todavía les queda una pelea más. Finito dijo que se iba y se fue. De verdad. Para siempre, sin volver, sin regresos de emergencia, sin peleas de exhibición contra rivales de segunda. Cuando dijo adiós, fue adiós. Y entonces vino el momento que partió el alma de todos los que estaban en esa sala. Su hijo Ricardo, que tenía 9 años, se acercó a su padre con un par de guantes de boxeo en las manos, se los entregó. Y Finito los tomó, caminó hacia un Cristo que estaba en la pared y los colgó frente a la imagen. Ahí, frente a Dios, frente a su hijo, frente a su familia. Los guantes que habían ganado 51 peleas, sin perder una sola, quedaron colgados frente a un Cristo como una ofrenda, como un acto de gratitud, como la manera más bella y más sencilla de decir: esto es lo que soy, esto es lo que hice, y ahora se lo devuelvo a quien me lo dio. Ese gesto de colgar los guantes frente a un Cristo, con las manos de su hijo de 9 años, es probablemente la imagen de retiro más poderosa que ha dado el boxeo mexicano. No hubo escenario monumental. No hubo miles de personas aplaudiendo. No hubo cámaras de televisión transmitiendo en vivo. Solo un padre, un hijo, unos guantes y un Cristo en la pared. Y esa simplicidad es lo que la hace tan devastadora, porque resume todo lo que Finito López fue. Un hombre simple que hizo cosas extraordinarias sin necesitar que el mundo lo viera hacerlas. Pero detrás de esa ceremonia perfecta
Había una realidad que Finito enfrentaba desde hacía años y que el retiro no iba a resolver: la invisibilidad. Porque retirarse invicto suena glorioso cuando lo lees en un libro de récords. Pero cuando eres el boxeador invicto que nadie conoce, retirarse invicto es como escribir la mejor novela del mundo en un idioma que nadie habla. Tu obra maestra existe, es real, es perfecta, pero nadie la leyó. Y esa fue la tragedia silenciosa de la carrera de Finito López. No fue la tragedia de las adicciones como Julio César Chávez. No fue la tragedia de la ruina económica como Carlos Zárate. No fue la tragedia de la lesión cerebral como Marco Antonio Barrera. Fue una tragedia diferente, más sutil, más cruel a su manera. Fue la tragedia de la indiferencia. La tragedia de ser el mejor y que a nadie le importe. La tragedia de pelear en una división que el mundo no quería ver, con un cuerpo que el mundo no tomaba en serio, en peleas que el mundo no consideraba importantes. La tragedia de hacer todo bien y que eso no fuera suficiente para que te recordaran. Porque piénsalo un momento, si Finito López hubiera peleado en peso welter, en peso mediano, en cualquier división que la televisión considerara vendible, hoy sería el boxeador más famoso de la historia de México. 51 victorias sin derrota, 38 knockouts, 21 defensas consecutivas de su título. Campeón en 2 divisiones, récord Guinness, 4 veces número 1 libra por libra del mundo. Esos números, en una división más grande, habrían generado contratos de decenas de millones de dólares, portadas de revistas en todo el mundo, peleas de pay-per-view que habrían roto récords. Pero Finito pesaba 48 kilos, y en el mundo del boxeo, 48 kilos no venden boletos, no generan rating, no interesan a los promotores ni a las televisoras ni a los patrocinadores. Y ese prejuicio, esa discriminación por tamaño, le robó a Finito López el reconocimiento que su talento merecía durante toda su carrera. Es una ironía tan amarga que duele pensarla. Floyd Mayweather Jr., que terminó con 50 victorias y 0 derrotas, es considerado uno de los boxeadores más famosos de todos los tiempos. Tiene una fortuna estimada en cientos de millones de dólares. Es una celebridad mundial. Su récord invicto es citado constantemente como prueba de su grandeza. Y Finito López tiene un récord mejor: 51 victorias, 0 derrotas, 1 empate. Más victorias que Mayweather, más knockouts que Mayweather. Un porcentaje de knockout más alto que Mayweather. Y nadie lo conoce. La diferencia no fue el talento. La diferencia fue el peso. Mayweather pesaba 68 kilos. Finito pesaba 48. 20 kilos de diferencia que se convirtieron en la distancia entre la fama mundial y el olvido. Y esa invisibilidad no se acabó con el retiro. Al contrario, se intensificó. Porque cuando un boxeador famoso se retira, el público lo extraña. Los promotores lo buscan para eventos especiales, la televisión lo invita a comentar peleas, las marcas le ofrecen contratos para usar su imagen. Pero cuando un boxeador invisible se retira, simplemente desaparece. Y eso fue lo que le pasó a Finito. Desapareció del radar público con la misma facilidad con la que sus rivales desaparecían de la lona cuando él los noqueaba. Los primeros años después del retiro fueron difíciles. No económicamente, porque Finito había sido responsable con su dinero y no tenía problemas financieros graves. Fueron difíciles emocionalmente, porque un hombre que dedicó 17 años de su vida a ser perfecto arriba de un ring, de repente no tiene ring, no tiene rivales, no tiene campanas, no tiene la adrenalina de subirse a pelear cada pocos meses. Y esa ausencia, ese vacío que deja el boxeo cuando se va, es un hueco que no se llena con nada, ni con dinero, ni con familia, ni con pasatiempos. Es un hueco con forma de ring que solo el ring puede llenar. Finito intentó mantenerse conectado al boxeo de la única manera que podía, hablando de él. Se convirtió en comentarista y analista de boxeo en Televisa. Escribía columnas en prensa deportiva especializada. Aparecía ocasionalmente en programas de televisión donde opinaba sobre las peleas del momento con la misma precisión con la que tiraba sus golpes. Cada análisis era quirúrgico. Cada observación revelaba un conocimiento del deporte que solo tiene alguien que vivió dentro del ring durante casi 2 décadas sin perder. Pero el trabajo de comentarista no llena estadios, no genera ovaciones, no te da la descarga eléctrica que sientes cuando suena la campana
y tienes a un hombre enfrente que quiere destruirte. Y Finito lo sabía. Sabía que esa parte de su vida se había acabado para siempre el día que colgó los guantes frente al Cristo. Y tuvo que aprender a vivir sin ella. También se reinventó como conferencista motivacional. Empezó a visitar universidades, empresas, instituciones públicas, contando su historia como ejemplo de superación. Hablaba de disciplina, hablaba de las enseñanzas del Cuyo Hernández, hablaba de cómo las drogas destruyen y de cómo la constancia construye. Hablaba del niño de 7 años que se sentaba frente al televisor a ver al Mantequilla Nápoles y que soñaba con ser campeón del mundo. Y la gente lo escuchaba con una fascinación que revelaba lo absurdo de toda la situación. Los mismos mexicanos que nunca se sentaron a ver sus peleas, ahora pagaban por sentarse a escuchar su historia. En 2007, 5 años después de su retiro, llegó el reconocimiento que confirmó lo que los números siempre habían dicho. Finito López fue inducido al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York. Su nombre quedó grabado junto a los más grandes de la historia. Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Julio César Chávez, Roberto Durán, y ahí, en esa pared, Ricardo López Nava, el Finito, el hombre de 48 kilos que nunca perdió. Ese fue el momento en que el mundo del boxeo finalmente admitió lo que había tardado décadas en reconocer, que la grandeza no se mide en kilos. Pero la vida tenía preparada una prueba más para Finito López, una prueba que no iba a venir de un rival, ni de un juez, ni de un promotor. Iba a venir de adentro de su propio cuerpo. Y cuando llegó, en 2025, fue el golpe más fuerte que el hombre invicto había recibido en toda su existencia. A principios de 2025, Ricardo Finito López estaba haciendo lo que hacía todas las mañanas desde que se retiró del boxeo: ejercitarse. Lagartijas, abdominales, rutinas que llevaba haciendo desde que era un chamaco de Tacubaya, entrenando bajo las órdenes del Cuyo Hernández. Porque un boxeador puede retirarse del ring, pero no puede retirarse de su cuerpo. Y Finito, fiel a la disciplina que lo había definido durante 52 peleas profesionales sin derrota, seguía entrenando a los 58 años con la misma constancia con la que entrenaba a los 20. Estaba haciendo lagartijas cuando lo sintió. Un dolor que no era normal. Un dolor que no era muscular ni articular ni producto del cansancio. Era un dolor profundo, penetrante, que le recorría la espalda y se extendía por los brazos como una descarga eléctrica que no se apagaba. No era un calambre, no era una lesión de entrenamiento, era algo que venía de más adentro, de los huesos. Finito hizo lo que el Cuyo Hernández le había enseñado a hacer con todo en la vida: enfrentarlo de frente. Se hizo estudios. Y cuando los resultados llegaron, la noticia fue un golpe más fuerte que cualquiera de los que había esquivado en 17 años de carrera profesional. Mieloma múltiple, cáncer en los huesos, una enfermedad que ataca las células plasmáticas de la médula ósea, que debilita los huesos desde adentro, que provoca fracturas espontáneas, dolor crónico, fatiga extrema y una lista de complicaciones que a cualquier ser humano le helaría la sangre. El hombre que nunca había sido derrotado por un ser humano ahora tenía que pelear contra algo que no tiene cara, que no tiene guardia, que no se puede noquear con un derechazo, ni superar con técnica, ni esquivar con movimiento lateral. El cáncer no respeta récords, no respeta invictos, no respeta salones de la fama. No le importa si ganaste 51 peleas sin perder o si perdiste todas. Llega y te ataca sin avisar, sin campana, sin rounds, sin árbitro que pueda parar la pelea cuando ya no puedes más. El tratamiento fue brutal. Quimioterapia. Medicamentos que destrozan el cuerpo mientras intentan salvar la vida. Días enteros en cama sin poder moverse. Noches de dolor que parecían no tener fin. Y las fracturas. El mieloma le provocó 5 fracturas en la columna vertebral. 5. La columna que lo había sostenido de pie durante 52 peleas profesionales, que le había permitido esquivar miles de golpes, que le había dado la estructura para tirar combinaciones perfectas durante 17 años, ahora estaba rota en 5 lugares. El hombre que durante más de 12 años no había tocado la lona, que nadie había podido tumbar, ahora no podía levantarse de una cama de hospital. Y entonces llegó el momento que hizo llorar a todo el mundo del boxeo. En enero de 2025,
Finito López fue invitado a la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Boxeo de California. Un reconocimiento más en una carrera llena de reconocimientos. Pero cuando Finito apareció en el evento, la gente que estaba ahí se quedó sin palabras. Porque el hombre que habían conocido como el boxeador más perfecto de México, el tipo que se movía en el ring como si su cuerpo fuera una máquina de relojería suiza, el que nunca mostró debilidad frente a nadie, llegó en silla de ruedas. En silla de ruedas. Finito López, el invicto, el perfecto, el que nunca cayó, sentado en una silla con ruedas porque sus piernas ya no podían sostenerlo, porque su columna tenía 5 fracturas, porque el cáncer le había quitado la capacidad de hacer lo más básico que un ser humano puede hacer, pararse sobre sus propios pies. La imagen fue devastadora. Para los que lo habían visto pelear, ver a Finito en silla de ruedas era como ver un monumento derrumbarse, era como ver la Torre Eiffel inclinarse, era como ver algo que creías indestructible reducido a su forma más frágil y más humana. Y la reacción del público fue de silencio primero y de lágrimas después. Porque nadie estaba preparado para ver así al hombre que nunca cayó. Pero Finito hizo algo en esa ceremonia que recordó a todos los presentes por qué era quien era. Por qué había ganado 51 peleas sin perder. Por qué era el boxeador más perfecto que México había producido. Tomó el micrófono. Y con una voz que temblaba pero que no se quebraba, con la misma serenidad que mostraba cuando tenía a un rival enfrente tratando de destruirlo, dijo las palabras que definieron ese momento y que se convirtieron en titulares al día siguiente. Dijo, «Para mí es un sueño hecho realidad estar aquí. Quiero compartir con ustedes que casi no llego a este evento». Y entonces contó la historia, contó las lagartijas, contó el dolor, contó el diagnóstico, contó el tratamiento, contó las fracturas. Lo contó todo, frente a un salón lleno de gente, sentado en una silla de ruedas, sin autocompasión, sin lágrimas, sin pedir lástima. Lo contó como contaba sus peleas, con los hechos sobre la mesa y la verdad en la cara. Y después dijo la frase que se quedó grabada como un gancho al hígado en la memoria de todos los que estaban ahí. Estaba haciendo lagartijas y sentí un dolor muy fuerte en la espalda y los brazos. Me hice estudios y me diagnosticaron mieloma múltiple. Gracias a Dios y a base de esfuerzo, ya gané también esta batalla. Ya gané también esta batalla. Finito López, sentado en una silla de ruedas, con 5 fracturas en la columna, con un cáncer que le había atacado los huesos, diciendo que ya había ganado. Y lo decía en serio, porque los médicos le habían confirmado que el tratamiento había funcionado, que el mieloma estaba controlado, que el cáncer había retrocedido, que Finito López, el hombre que nunca había perdido una pelea de boxeo, tampoco había perdido la pelea más importante de su vida. El público del Salón de la Fama de California se puso de pie y lo ovacionó, no por sus 51 victorias, no por sus 21 defensas del título, no por su récord Guinness. Lo ovacionó porque estaba ahí, vivo, de pie en espíritu aunque su cuerpo estuviera sentado en una silla. Peleando como siempre había peleado, con disciplina, con fe, con la certeza de que rendirse no era una opción que existiera en su vocabulario. En julio de 2025, el periodista Eduardo Camarena confirmó a través de sus redes sociales lo que millones de fanáticos del boxeo en todo el mundo querían escuchar. Finito López había vencido al cáncer. Camarena escribió que Ricardo Finito López había recibido el máximo regalo de Dios en su cumpleaños, que los doctores le confirmaron que ya no tenía cáncer y que solo le quedaban las 5 fracturas en la columna que irían sanando poco a poco con el tiempo. Y añadió algo que parece sacado de una película, pero que es pura realidad, que Dios hace milagros. Y aquí hay algo que merece ser dicho con todas sus letras, porque revela la profundidad del carácter de este hombre. Cuando le preguntaron cómo había enfrentado el cáncer, Finito no habló de suerte ni de medicina ni de tratamientos experimentales. Habló de lo mismo que había hablado durante toda su vida, de disciplina, de fe y de esfuerzo. Las mismas 3 cosas que el Cuyo Hernández le había enseñado cuando era un chamaco flaco de Tacubaya que soñaba con ser campeón del mundo. La disciplina para seguir el tratamiento al pie de la letra. La fe en que iba a salir adelante. Y el esfuerzo de levantarse cada día a pelear contra algo que no podía ver ni tocar, pero que estaba dentro de su cuerpo intentando destruirlo.
Las mismas herramientas que lo hicieron invicto en el boxeo, lo hicieron invicto contra el cáncer. Y eso no es casualidad. Es la prueba de que lo que el Cuyo Hernández le enseñó en aquel gimnasio de la Ciudad de México no eran solo lecciones de boxeo, eran lecciones de vida. Lecciones que sirven igual para esquivar un derechazo que para sobrevivir a una enfermedad que te quiere matar. Porque al final, la pelea es la misma, adentro o afuera del ring. Con guantes o sin guantes, contra un rival o contra un diagnóstico. La pelea siempre es la misma, no rendirse, no caer, no dejar que nada ni nadie te quite lo que eres. Y lo que Finito López es, lo que siempre ha sido, lo que va a seguir siendo hasta el último día de su vida, es un peleador. No un peleador que tira golpes, un peleador que se niega a perder, en el ring o fuera de él, contra un campeón del mundo o contra un cáncer en los huesos. La pelea cambia de forma, pero el hombre detrás de los guantes es siempre el mismo, y ese hombre no sabe lo que es la derrota. Literalmente. En toda su vida, en 58 años de existencia, Ricardo López Nava jamás ha sabido lo que se siente perder, ni en el boxeo, ni contra el cáncer, ni contra nada. Y así llegamos al presente. A Ricardo Finito López hoy. Al hombre de 59 años que venció al cáncer con la misma disciplina con la que venció a 51 rivales arriba de un ring. Al hombre que apareció en silla de ruedas en un salón de la fama y que en lugar de pedir lástima, tomó el micrófono y anunció que ya había ganado otra batalla. Al hombre que lleva toda la vida demostrando que la perfección existe, que se puede hacer todo bien, que se puede subir al ring y bajarse sin que nadie te derrote, y que esa misma perfección se puede aplicar fuera del ring contra enemigos que no llevan guantes. Pero antes de cerrar esta historia hay que hablar de algo que revela hasta dónde llega el legado de Finito López. Algo que probablemente él mismo no se imaginó cuando era un chamaco de Tacubaya soñando con ser como el Mantequilla Nápoles. Porque la perfección de Finito trascendió el boxeo, trascendió México, trascendió el deporte, y llegó a un lugar que nadie hubiera predicho, la cultura popular japonesa. George Morikawa es un mangaka japonés, un creador de cómics, que desde 1989 publica una serie llamada Hajime no Ippo. Es uno de los mangas deportivos más exitosos de la historia de Japón, con más de 100 millones de copias vendidas, una serie de anime con cientos de episodios, y una legión de fanáticos en todo el mundo. La serie cuenta la historia de un joven boxeador japonés que sueña con llegar a la cima del boxeo mundial. Y en esa serie, el rival más poderoso, el campeón del mundo que nadie puede derrotar, el hombre que representa la perfección absoluta del boxeo, se llama Ricardo Martínez. Es mexicano, pelea en las divisiones pequeñas, tiene un estilo técnico impecable, y es invicto. Ricardo Martínez es Finito López. George Morikawa se inspiró directamente en él para crear al personaje más temido de toda la serie, el invicto mexicano que domina su división con una perfección que parece sobrenatural, el hombre que todos quieren derrotar, pero que nadie puede tocar. El campeón eterno. Y millones de jóvenes en Japón, en Corea, en todo el sudeste asiático, en Europa, en América Latina, crecieron leyendo ese manga y admirando a un personaje que era la versión animada de un hombre real de Tacubaya, que nunca recibió ni la mitad del reconocimiento que merecía en su propio país. Piensa en la ironía de eso. En México, Finito López fue el campeón que nadie veía, el invicto que nadie conocía, el mejor boxeador que la gente ignoraba porque pesaba 48 kilos y peleaba en una división que no vendía boletos. Pero en Japón, un país que estaba del otro lado del mundo, un artista tomó su historia, su estilo, su perfección, y lo convirtió en el villano final de una serie que han leído más de 100 millones de personas. Finito López fue más famoso como personaje de ficción en Japón que como boxeador real en México. Y eso dice más sobre cómo México trata a sus héroes que sobre Finito López como boxeador. Y luego está la comparación que siempre sale cuando alguien habla de Finito y que merece ser puesta sobre la mesa con todos sus números. Floyd Mayweather Jr. se retiró con un récord de 50 victorias y 0 derrotas. Es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Generó cientos de millones de dólares en bolsas de pelea. Fue portada de cada revista deportiva del planeta.
Su récord invicto es citado constantemente como la prueba definitiva de su grandeza. Y tiene razón. 50-0 es un logro monumental. Pero Finito López terminó 51-0-1. Una victoria más que Mayweather. Y 38 knockouts contra 27 de Mayweather. Un porcentaje de knockout del 73% contra el 54% de Mayweather. Finito noqueaba a casi 3 de cada 4 rivales. Mayweather noqueaba a 1 de cada 2. Y Finito hizo 21 defensas consecutivas de un solo título, algo que Mayweather nunca logró en ninguna de las 5 divisiones donde fue campeón. Si los números contaran la historia completa, Finito López sería más famoso que Mayweather. Pero los números no cuentan la historia completa. La cuentan los kilos. La cuentan las divisiones. La cuenta la televisión. La cuentan los promotores. Y todo eso jugó en contra de un hombrecito de 48 kilos que vivía en Tacubaya y que nunca supo cómo vender su imagen al mundo porque estaba demasiado ocupado, siendo perfecto arriba del ring. Hoy Finito López sigue viviendo en México. Sigue trabajando como analista y comentarista de boxeo cuando su salud se lo permite. Sigue dando conferencias motivacionales donde cuenta su historia a jóvenes, a empresarios, a estudiantes, a cualquiera que quiera escuchar que la disciplina es la diferencia entre los que llegan y los que se quedan en el camino. Sigue entrenándose dentro de lo que su cuerpo le permite, después de las 5 fracturas en la columna y del tratamiento contra el mieloma. Y sigue siendo el mismo hombre reservado, humilde, sereno, que siempre fue. No grita, no busca reflectores, no genera polémicas. No se queja de la injusticia de haber sido el más perfecto y el menos reconocido. Simplemente está ahí, presente, vivo, invicto. Sus conferencias son reveladoras de quién es este hombre fuera de los guantes. Cuando visita universidades y escuelas, no habla de sus knockouts. No habla de sus cinturones. No habla de sus récords. Habla de las 3 cosas que el Cuyo Hernández le enseñó y que se convirtieron en la filosofía de toda su vida. Disciplina, rechazo a las drogas y usar la cabeza antes que los puños. Dice frases como, dar lo mejor, tenemos una obligación todos que es vivir, ayudar a vivir y dejar vivir. Frases que no suenan a un boxeador, suenan a un filósofo, a un maestro, a un hombre que entendió que la verdadera victoria no es la que consigues arriba del ring, sino la que construyes con tu vida entera. Y hay un detalle que casi nadie menciona, pero que dice todo sobre la inteligencia de Finito López como ser humano. Antes de retirarse, cuando todavía era campeón activo, se hizo exámenes cerebrales completos para verificar que no tenía daño neurológico por los años de peleas. Y los resultados salieron limpios. 0 daño, 0 secuelas. Un boxeador profesional que peleó durante 17 años, que se subió al ring 52 veces, que recibió golpes de los mejores peleadores del mundo en cada pelea, y que se fue sin un solo daño en el cerebro. Eso no es suerte. Eso es el resultado de una defensa tan perfecta que los golpes simplemente no llegaban. Los rivales tiraban, pero no conectaban. Tiraban, pero Finito ya no estaba ahí. Tiraban, pero encontraban aire donde debería haber habido una cara. Durante 17 años, 52 peleas, cientos de rounds, el cerebro de Finito López estuvo protegido por una guardia que era impenetrable. Y por eso hoy puede hablar con claridad, puede pensar con lucidez, puede dar conferencias coherentes y puede recordar cada detalle de cada pelea, porque su cerebro está intacto, igual que su récord. La historia de Finito López no es la historia que el boxeo mexicano suele contar. No hay caídas al infierno. No hay adicciones, no hay hoteles de mala muerte. No hay clínicas de rehabilitación, no hay familias destruidas, no hay fortunas dilapidadas. La historia de Finito López es la historia de un hombre que hizo todo bien, que peleó con perfección, que se cuidó con disciplina, que administró su carrera con inteligencia, que se retiró a tiempo, que colgó los guantes frente a un Cristo con las manos de su hijo, y que cuando la vida le mandó el golpe más fuerte, un cáncer en los huesos que lo puso en silla de ruedas, se levantó como se levantaba de cada clinch en el ring, con calma, con técnica, sin perder la compostura. Y esa historia, la del hombre que hizo todo bien, debería ser la historia más celebrada del boxeo mexicano. Debería ser el ejemplo que le ponen a cada chamaco que entra a un gimnasio por primera vez.
Debería ser la inspiración de cada joven boxeador que sueña con ser campeón del mundo. Mira a Finito López. Mira su récord. Mira su disciplina. Mira cómo se retiró. Mira cómo venció al cáncer. Mira cómo nunca perdió. Y pregúntate si tú puedes hacer lo mismo. Si puedes ser perfecto. Si puedes resistir las tentaciones. Si puedes mantener la disciplina cuando todo el mundo a tu alrededor la pierde. Pero esa historia no se cuenta tanto como las otras. Porque la perfección no vende tanto como la tragedia. Porque el hombre que hizo todo bien no genera tantos clics como el que lo perdió todo. Y porque en México, como en todo el mundo, preferimos llorar a nuestros ídolos caídos que celebrar a los que se mantuvieron de pie. La próxima vez que alguien te mencione a Floyd Mayweather como el boxeador invicto más grande de la historia, acuérdate de Finito López. Acuérdate de que hubo un mexicano de 48 kilos que tiene más victorias, más knockouts y más defensas consecutivas que Mayweather. Acuérdate de que ese mexicano ganó sus peleas sin controversias, sin escándalos, sin las tácticas de evitación que muchos le critican a Mayweather. Acuérdate de que se retiró sin daño cerebral, sin deudas, sin enemigos. Acuérdate de que un artista japonés lo consideró tan perfecto que lo convirtió en el villano invencible de un manga que leyeron 100 millones de personas. Y acuérdate de que cuando el cáncer le atacó los huesos a los 58 años, lo venció con la misma disciplina con la que había vencido a 51 boxeadores profesionales. Porque si algo nos enseña la vida de Finito López, es que la perfección no es imposible. Es difícil, es solitaria, es invisible muchas veces, pero es posible. Se puede hacer una carrera entera sin perder. Se puede hacer una vida entera sin rendirse. Se puede ser el mejor del mundo, aunque el mundo no lo sepa. Se puede colgar los guantes frente a un Cristo, con las manos de tu hijo de 9 años, y saber que diste todo lo que tenías sin que te faltara nada por dar. Y se puede vencer al cáncer con las mismas herramientas con las que venciste a todos tus rivales. Disciplina, fe, y la negativa absoluta a aceptar la derrota como una opción. Ese es Finito López, el hombre que nunca perdió, el invicto eterno, el fantasma perfecto de las divisiones pequeñas que el mundo no quiso ver, pero que la historia no puede ignorar. Porque los récords están ahí, los números están ahí, las 51 victorias están ahí. Y mientras esos números existan, mientras alguien los lea, mientras un chamaco de barrio abra un libro de boxeo y vea la línea que dice Ricardo López Nava, 51-01, 38 KO, campeón mundial en 2 divisiones, 21 defensas consecutivas, récord Guinness, Salón de la Fama, Finito López seguirá siendo lo que siempre fue, invicto. En el ring, contra el cáncer y contra el olvido. Dale like, suscríbete y comparte este video. Porque historias como esta no merecen quedarse en la oscuridad. Nos vemos en el próximo.